Yo lo que quería hablar es lo que en general, o no en general, sino en todas las veces, no se abre en los medios de comunicación, que son los intereses materiales detrás del tema del aborto. Yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado Plan Parenthood, control demográfico y un montón de otras cuestiones, pero siempre es bueno tratar de refrescar los datos y poder entenderlos bien. Porque, digamos, ahí está la clave y ahí está el gran problema que ellos tienen a la hora de dar razones buenas por el aborto. Ustedes se darán cuenta que no hay ningún sustento científico, son puros eslogans emotivos, nada más que eso. Entonces nosotros podemos, primero que nada, con la ciencia en la mano, afirmar categóricamente que la vida humana empieza desde la concepción. Seguidamente ellos nos van a decir, bueno, pero no es persona. ¿Por qué motivo? Porque la persona es un concepto filosófico, no es un concepto científico. Entonces ellos dirán, bueno, ser persona implica tener razón, tener uso de razón y tener volición, o sea, uso de la voluntad. Quien no quiere, quien no puede querer, quien no puede elaborar un proyecto de vida, quien no puede además razonar, no es persona, porque las características determinantes de una persona son la razón y la voluntad. Ok, supónganse que esto como clave científica puede tener alguna razón de ser. El gran problema es que entonces, si nosotros seguimos con ese argumento, podríamos asesinar a bebés ya nacidos. ¿Por qué motivo? Porque un bebé recién nacido, por ejemplo, no tiene uso de la razón y no es una criatura volitiva. O sea que no puede querer, no puede elaborar un proyecto de vida. O sea que desde el vamos, si se lo ve filosóficamente, hay un gran problema con el concepto de persona. Y si se lo ve científicamente, el término que se usa es el término de ser humano. Pero la vida humana empieza desde la concepción, en la medida en que desde la concepción aparece ya un individuo, miembro de la especie humana, que se desarrolla como ser humano y que por lo tanto desde el momento uno tiene que tener la esencia del ser humano. Si no tuviese desde el momento uno la esencia del ser humano, no podría desarrollarse como ser humano, se desarrollaría como otra cosa. Ese algo que lo hace desarrollarse como ser humano es la carga genética propia de la especie humana. De modo que desde el plano científico, desde el plano filosófico, ellos no tienen más nada que decir. Como no pueden decir nada, acá aparece los intereses materiales debajo del aborto, que son los que nosotros tenemos que sacar a relucir, porque es lo que realmente está en juego. Yo creo que hay dos grandes intereses materiales, todo lo demás es humo ideológico. Si vamos a ver los números, Lupe lo sabe muy bien. ¿Cuántas mujeres mueren por año por abortos clandestinos en Argentina? 19. ¿Es un problema de salud pública urgente para detener un país en el marco de una pandemia? No, no lo es. De hecho, cuando vamos a revisar otras cifras, nos vamos a encontrar que mujeres por cáncer de mama mueren 6.000 por año. O por ejemplo, mujeres por cáncer de útero mueren 3.000. Mujeres que mueren por cáncer de ovario, 1.200. Mujeres que mueren por hambre, 400. Mujeres que mueren en el marco de abortos clandestinos, como mucho, 19, según las estadísticas vitales últimas de nuestro Ministerio de Salud. Con lo cual, acá no hay realmente ni siquiera un problema de salud. Lo que hay es un tema económico y un tema demográfico. Y ahí ya podemos empezar a hablar realmente sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de aborto. En primer lugar, problema económico. La industria del aborto es una industria. Genera millones de dólares todos los años en muchas partes del mundo. Esa industria tiene una red de clínicas abortistas que son las que están financiando del otro lado de la plaza la movilización verde y las que vienen financiando todas las campañas verdes desde que empezamos con este cuento. Esa red de clínicas abortistas se llama Planned Parenthood. La versión internacional, sus siglas son IPPF, Federación Internacional de Planificación Familiar. Según su reporte del año 2016, para aquel entonces, o sea 4 años atrás, tenían más de 44.000 establecimientos abortivos en el mundo. Estamos hablando de una cifra impresionante si la comparamos, como suelo hacer, con, por ejemplo, locales de McDonald's. La cadena de comida rápida más exitosa de la historia tiene 33.900 sucursales. Clínicas abortistas de Planned Parenthood, 44.000. ¿Cuánto sale hacerse un aborto en clínicas vinculadas a Planned Parenthood? Según la versión norteamericana de Planned Parenthood, cuyas siglas son PPFA, y esto lo pueden chequear en internet de su propia página web. Esto que estoy hablando no es nada una información secreta, es toda información pública de sus propios organismos públicos. $1.500, ¿sí? Hasta $1.500 dentro de los primeros 3 meses de embarazo.
Si uno empieza a revisar además cómo se financia Planned Parenthood, se van a dar con un dato muy interesante, que es que, por ejemplo, presupuesto del año 2019, el 88% del presupuesto de IPPF fue engrosado por estados. Ni siquiera fue engrosado por lo que generaban con los abortos. Los estados desarrollados son los que están financiando a Planned Parenthood. En el año 2019, 88%. En el año 2018, 81%. Y así sucesivamente se puede pensar lo mismo de, por ejemplo, otro organismo muy importante que es el Consejo de Población, el Population Council, de la familia Rockefeller. Uno va a ver cómo se financian y lo financian mayoritariamente estados. Y ahí es cuando uno se da cuenta, a ver, pará, pero si estos tipos están haciendo un negocio en el mercado, donde van mujeres y pagan por el aborto, o hay estados que pagan por esos abortos, ¿por qué esos estados además están financiando esta industria abortista? Y ahí aparece el tema demográfico. Y el tema demográfico es bastante simple de entender. Hay gente en este mundo que piensa que hay mucha gente en este mundo. Hay gente en este mundo que piensa que hay mucha gente en este mundo. Y además, verán ustedes que los que más se reproducen son los pobres. En los países menos desarrollados son donde hay más tasas de natalidad. Conforme uno va viendo países más ricos, va viendo cómo esa población se va autoaniquilando. Y ahí vienen otros problemas de los cuales no voy a hablar hoy, que son los que tienen que ver con migración masiva, reemplazos de culturas, reemplazos étnicos, etc. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que desde principios del siglo XX, la propia Planned Parenthood nace al calor de un discurso eugenésico. Nace como racismo. Nace en la persona de una feminista muy famosa de Estados Unidos llamada Margaret Sanger, quien escribía artículos de eugenesia afirmando que el aborto era la mejor medida para purificar la raza. Primer relato del aborto, purificar la raza, nace de Planned Parenthood en el año más o menos 1921 con otro nombre, ¿sí? Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Después va a cambiar el nombre más adelante en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde hablar de eugenesia y es un poco jodido, ¿no? O sea, estamos luchando con los nazis y tenemos a Margaret Sanger y a Planned Parenthood hablándonos de eugenesia y de purificación racial dentro de Estados Unidos. Ahí cambia el nombre, planificación familiar. Y ahí cambia el discurso. Ya no es para purificar a la raza el aborto, sino para hacernos más ricos. El Banco Mundial, con Robert McNamara a la cabeza, empieza a decirle a los países miembros, a los estados miembros, ustedes tienen que legalizar el control de natalidad porque si no van a ser más pobres. Para combatir a la pobreza no hay que sacar a la gente de la pobreza, hay que convencer al pobre de que aborte a sus hijos. Básicamente, año 1965, Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos, en el 20º aniversario de la ONU, va a decir textualmente lo siguiente: tenemos que proceder entendiendo que $5 invertidos en control de natalidad equivalen a más de $100 invertidos en desarrollo económico. ¿Qué significa esto? Es muy caro sacar a la gente de la pobreza. No vamos a pagar nosotros los ricos para sacar a los pobres de la pobreza. En todo caso, encontramos que es mucho más fácil sacarlos de la pobreza si hacemos que los maten en el vientre. Que los pobres se reproduzcan menos significa que ya no vamos a tener nosotros un estorbo. Este discurso no va a calar muy bien. El discurso de ¿saben qué? Maten a sus hijos para ser más ricos no va a calar muy bien en países como el nuestro. Y ahí es donde terminan dando, después del informe Kissinger, un giro enorme en el discurso, donde empiezan a decir, no, el aborto no es ni una cuestión racial para purificar a la raza, no es para hacernos más ricos, sino que es por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y ahí es donde la pegaron. No la pegaron con el tema racial, no la pegaron con el tema económico y la pegaron engañando a las mujeres, diciéndoles que esto era por ellas, ocultándoles que el aborto nunca es un procedimiento seguro, el aborto nunca es gratuito, el aborto deja secuelas, el aborto deja trastornos psiquiátricos y psicológicos llamados síndromes posaborto. Todo eso hay que irlo ocultando, hay que cosificar al niño por nacer porque vamos a poner a la mujer por sobre otra vida humana, diciéndole a esa mujer que para ser libre debe aniquilar la vida que lleva en su vientre. Y esto tuvo un éxito fenomenal, a tal punto que hoy tenemos grandes estados, los más importantes del mundo, financiando Planned Parenthood para que Planned Parenthood, además que gana dinero con sus abortos, termine amplificando su militancia hacia los países donde el aborto no está legalizado. Les doy un dato. En la era de Donald Trump, Estados Unidos dejó de financiar a Planned Parenthood. Afortunadamente, ahora lamentablemente volverá a hacerlo. Ahora, datos de la era Obama, para que nos demos una idea.
Año 2014, el Estado norteamericano puso solo en la versión de Planned Parenthood norteamericana más de 557 millones de dólares. Reporte financiero de PPFA año 2014, documento público en ppfa.org. Más de 557 millones de dólares en la industria abortista solo en Estados Unidos. Imagínense ustedes de la magnitud del negocio que estamos viviendo. ¿Cómo no le van a pagar 150 mil dólares a un diputado para que cambie su voto? Estamos hablando de un vuelto. Es lo que a mí me puede costar comprarme una latita de Coca-Cola. Toma, cambiame el voto, 150 mil dólares. ¿Cuánto le habrán pagado a los traidores que están allí? ¿Cuánto le habrán pagado? ¿Cómo lo habrán apretado a Larraburu, a Levi, a Rodríguez Machado, a toda esa gente que lamentablemente ha vendido el futuro de nuestra patria, ha posibilitado un genocidio en nuestra patria y esperemos hoy lo mejor, pero si no pasara lo mejor, es decir, si no lográramos rechazar esta ley, habrá que empezar a trabajar desde mañana mismo en derogar esta ley. Y habrá que empezar a trabajar en dos cosas más. Batalla cultural para que, pues claro, una ley que pasa, una ley es pedagogía. Ya cierro, Una ley es pedagogía, o sea, yo legalizo algo y estoy dando un discurso moral, porque se supone que la ley es cristalización moral. Entonces, si yo legalizo algo, le estoy diciendo a la sociedad, oiga, esto es bueno. Tanto así que el proyecto de ley implica además llevar ideologías abortistas al colegio. Básicamente empezarles a decir a los chicos, chicos, está fabuloso abortar, ¿saben qué? Si alguna de ustedes queda embarazada, lo mejor que pueden hacer es ir y matar a sus propios hijos. Nosotros vamos a tener que enfrentar eso. Si hoy no tenemos suerte, desde mañana habrá que trabajar para convencer a los jóvenes y a las mujeres de que el aborto no es salida absolutamente nada. Y habrá que seguir trabajando para derogar la ley, para dar batalla cultural para que no adoctrinen a los chicos. Y en tercer lugar, habrá que desmontar el negocio del aborto. Habrá que ir a hacer scratches a las clínicas abortistas. Habrá que pararse y denunciar a los médicos que ganan dinero impulsando genocidios prenatales en nuestra patria. Habrá que evaluar muy bien nuestro voto, militar contra los traidores. Desde el día de mañana, ganamos o perdamos quienes nos traicionaron, habrá que militar en contra de ellos porque nosotros hicimos una promesa de voto. Bueno, llegó el momento de poner esa promesa en práctica y hacerla efectiva. Paso al micrófono, muchas gracias.